Que ver con la fe. La fe es fundamental, siempre decimos. Esto es palabra de Jesús en el versículo 20 del capítulo 17. Dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, hoy lo cantábamos, ayer me acordaba de Gallina, le dirías a este monte: pasaste aquí y allá, y se pasará. Vamos a buscar el capítulo 17 de Mateo, ¿sí? Porque para Dios nada es imposible. Mateo 17, empezamos del 14, me parece. Dice así la palabra. Mateo 17, 14. Vamos a leer primero algunos versículos. Dice: cuando llegaron, el gentío vino a él, es decir, a Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Yo busqué la palabra lunático, viene de luna, por eso hay una luna ahí. Lunático nos viene del latín lunaticus. Está relacionado con las fases de la luna. En tiempos de los romanos se pensaban que los cambios de temperamento lo provocaba la luna. Eso fue una creencia antigua, pero no, porque no es tan así. Hoy la ciencia ha comprobado que los estados de ánimo nacen del interior del ser humano, pero a veces hay circunstancias que provocan que eso que tenemos adentro se exalte, ¿no? A veces una reacción fuerte nos pone de mal humor, por ejemplo. No sé los jóvenes, pero en mi época la palabra lunático le decían a aquel que se levantó con luna, con mal humor. ¿Alguien se levanta de mal humor acá, en mi escuela? Charlie. Sí, los belices somos así, nos levantamos a veces con mal humor a la mañana, por eso necesitamos estar solos, no me toques. Hasta que vamos buscando el centro, ¿no? Es temperamental. Mi papá era un súper lunático. Cuando estaba enojado, mejor no se acerqué al Tano porque... Pero acá vamos a ver no solamente del temperamental, sino del que es bipolar. Es decir, que es cambiante, ¿no? Está a veces como un fuego y a veces está como el agua. Vamos a aprender en los fracasos. ¿Quién no ha tenido fracasos? Recién escuchaba a Roxana y realmente hay que ser valiente para decir lo que dijo. Y tener humildad, porque muchas veces, muy pocas veces reconocemos públicamente nuestros errores. Pero creo que es importante decirlo cuando uno se equivoca. Acá los que se equivocaron fueron los discípulos, le erraron fiero. Los discípulos fracasaron, no pudieron liberar a una persona que estaba endemoniada. Al preguntar a Jesús por qué nosotros no pudimos echarlo, acudieron al único que podía explicarle los errores: Jesús. Es decir, Jesús nunca fue dulzón con su gente, sino que muchas veces los confrontó para corregirlos. Vamos a ver ahora lo que le pasó. La traducción de la palabra genos, en griego, que es de género, aparece varias veces. Dice: este género solo sale con oración y ayuno. Esto no solamente está relacionado con los demonios, tiene también que ver con los temperamentos. A veces necesitamos orar y ayunar para que los demonios que tenemos adentro, porque adentro de nosotros también hay demonitos a veces, ¿no? Que se llama mal humor, que se llama carácter, tiene que ser dosificado por la oración. Por eso es importante la oración, porque la oración te baja un cambio. Algunos están en quinta, sexta y te va bajando de a poquito.
Y está bueno eso, porque uno es una persona explosiva, se ríe, Celeste. Vos sos también sos lunática. ¿Cómo estás saliendo hoy las cosas? Pero a veces tenemos, ¿no?, esas cosas y explotamos. Y necesitamos bajar y estar en oración y búsqueda para que Dios empiece a trabajar en nosotros, ¿no? Género, dice, y les dijo este género, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dice 1 Corintios 12:10, a otros le dio el don de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas. Acá tiene que ver con la diversidad de dones. Vamos a descubrir que en la iglesia todos tienen dones diferentes. Vamos a ver eso, porque nadie puede hacer la tarea de todos. Todos tenemos diferentes dones. ¿Cuál es el propósito? Esto es importante, porque descubrir el propósito del mensaje es el descubrir el propósito de tu vida. Tenemos que preguntarnos si nuestra vida tiene un propósito, ¿no? O somos un despropósito, es decir, que no sabemos realmente qué hacer. Dice, oh generación incrédula, está subrayado, y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? En Marcos 9, 23, 24, Jesús dice al Padre, si puedes creer, al que cree todo es posible. El que cree todo es posible. Hay una propaganda en televisión, que el otro día la vi, que tiene que ver con deportistas, y dice que la palabra imposible tiene que ser suprimida por in y que quede posible. Y mostraba a los deportistas discapacitados. Es increíble cuando veo las Olimpiadas, que tiene poca prensa. Lamentablemente el fútbol convencional, el que da plata, es el que más prensa tiene, pero el fútbol, por ejemplo, de los ciegos, que es los murciélagos, es una selección argentina, ustedes se ríen, pero saben que juegan y no ven. Y una vez al jugador, a la selección argentina le taparon los ojos y no pudieron jugar nada porque no tenían sensibilidad con la pelota. La pelota que juegan los murciélagos, la selección, tiene sonido, y por los sonidos ellos saben dónde pica y dónde repica. Es decir, ¿cómo desarrollaron su talento siendo ciegos? ¿Vieron que a veces hay ciegos que usted lo quiere cruzar y se enoja? Dice, no, yo puedo. Porque a veces nosotros somos discapacitados de acá. Pensamos, lo subestimamos. Pero hay personas que le falta un miembro, pero sin embargo son muy capaces de hacer cosas. Entonces, la fe tiene que ver, es socia de la voluntad. Yo tengo que poner voluntad en las cosas. Porque nada ocurre en forma mágica. Todo es un proceso y un esfuerzo. Dice en el versículo, lo que sigue ahí, que está subrayado, ayuda a mi incredulidad. Hoy se pedía por acá ayuda. Necesitamos pedir ayuda a Dios siempre. Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, por quien sea. Pedí ayuda. Ayuda, porque Dios ve un corazón cuando pide ayuda. El autosuficiente, el que dice yo no necesito que me ayuden, está frito, porque nunca va a poder avanzar en la vida. Los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió, por su poca fe. Porque de cierto os digo, y este es el punto, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Es decir, la fe mueve montañas. Es un refrán que está bien explicado. La fe mueve montañas. Y la fe hace que las cosas ocurran. Hacen que las cosas ocurran. En el video que nosotros estábamos compartiendo, de un predicador, decía que hay 3 tipos de personas. Y me gusta mencionarlos con respecto a esto. Las personas que ven pasar la vida y no hacen nada, los que les pasa la vida y se dieron cuenta que pasó pero tampoco hicieron nada, y los que provocan para que las cosas cambien. Y nosotros somos personas llamados a provocar que las cosas cambien. Es decir, nosotros somos instrumentos de Dios para modificar el ambiente.
Porque es fácil decir, ay, tiene que cambiar arriba, tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar... Oramos para que las autoridades... Pero eso es una cosa, pero no, el cambio empieza por abajo. Saben que la pirámide no se construye de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces las bases que somos nosotros tenemos que empezar a mover las aguas y Dios va a producir milagros. Yo no sé con qué intenciones viene este hombre de la intendencia, pero sé las intenciones de Dios. Y a Dios no se le escapa nada. Amén. Porque dice que no hay una hoja que caiga al piso sin que Dios lo sepa. Vaya a saber. Señor, ten misericordia de mi hijo. Esto es como una mamá o un papá que está pidiendo por su hijo, que es lunático. Lo peor que puede hacer un padre y una madre es tapar la incapacidad de su hijo. Es perfecto él, no le diga nada porque es perfecto. Si es perfecto, ¿para qué se vive la tierra? La tierra está llena de imperfectos, ¿no? Pero a veces no nos gusta poner en evidencia la falencia de las personas que queremos. Pero necesitamos exponerla. ¿Cómo el médico va a saber tu enfermedad si no sabe tu diagnóstico? ¿Y cómo va a sacar tu diagnóstico si vos no le decís dónde te duele? ¿Te imaginas? Vas al médico y le decís, señor, me duele. ¿A dónde? Ah, no sé, adivine. ¿A qué médico? Te va a decir, vaya a ver a un adivino, no a un médico. Decime dónde te duele. ¿Y qué sé yo? Usted no sabe qué médico. Hasta que no pone el dedo en la llaga, bueno, va a gritar. Los dentistas son especialistas. Mañana tenemos turno, ¿no? Mañana tenemos turno. Te meten ahí el torno. A ver acá. ¡Ay! Vos cuando ves las estrellas y ves que esto te pone... Bueno, porque te tiene que tocar el nervio. Te tiene que tocar el nervio. A veces estamos con analgésico y calmante para que se nos vaya el dolor de muela. Y la muela hay que sacarla. Los calmantes son paliativos. Pero si no vas a la raíz del problema, si el problema no es extirpado, hay problemas que son graves, que están acá adentro. Dios no hace la obra. ¿Alguno de ustedes tuvo un forúnculo alguna vez? Ah, los berillos somos de forúnculo. Sí, es verdad, vos también. Sí, es un grano de pus que a mí me salió mucho acá en la rodilla. En mi etapa desde los 12 a los 15 años tuve, la verdad, que volcán en los forúnculos. Tenía todo así lleno de pus. Y mi papá, que era experto en reventarlo, me decía, pon la pierna arriba de la mesa. Y entonces calentaba leche, pan con leche y ¿cómo se llama? Una venda. ¡Pah! Me la ponía ahí y yo, ¡ah! Y dice, esto va a madurar hasta que la pus madure. Y si no me ponía agua de olibur. Y entonces yo veía que hacía así la pierna, ¿no? Digo, me la va a cortar. Y cuando estaba ahí madura, metía los garfios, los dedos, y ¡plá! Saltaba todo. Y se tiene que salir a raíz, me decía, hasta que no salga a raíz, si no nace de vuelta el forúnculo. Y tenía razón, porque si yo me lo apretaba, que no quería, porque me dolía, volvía a salir. Tenía que apretar hasta que salga todo. Y después quedaba limpito. Bueno, en la vida pasa igual. Si nosotros no dejamos que Dios nos apriete en la raíz, es como que va a salir de vuelta el problema, ¿no? Una canción conocida argentina, hay que sacarlo todo afuera para que nazcan cosas nuevas. Hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Confesando, Señor, yo no doy más, hace algo en mi vida. Este papá clamó por su hijo. Mi hijo está en problemas. Hace algo. Primero recurrió a quién, a los discípulos. Fracasaron. Plan A, fracasó. Plan B, Jesús. Que al revés hacemos las cosas, ¿no? En vez de ir al plan A, que es Dios, vamos a curandero, vamos a un montón de lados, pero nos vamos a la esencia. Es decir, nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. No tenemos que pedirle a ningún santo, ni a ninguna santa, solamente a Dios, por medio de Jesús. Y dice, Señor, acá estoy. Pero no, somos de dar vuelta y la enfermedad sigue avanzando. Y lo he traído a tus discípulos, le dice el papá, pero no han podido sanar. Respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús?
Oh generación incrédula y perversa. Mirá si el pastor te dice eso a vos. Sos un incrédulo y perverso. Yo no lo voy a decir porque si no, no viene más. Pero Jesús lo dijo. Se enojó. ¿Hasta cuándo os de soportar? Dijo, tráemelo acá. Punto 1. No podemos hacer todo. La iglesia está conformada por diversos dones y cada uno de ellos tenemos que desarrollarlo. Hay pasajes bíblicos que después lo pueden buscar en su casa. Romanos, Efesios, Corintios, Primera de Pedro. Los dones. Todos tenemos dones. Todos. A ver, levante mano quien tiene dones. Todos levantes. Todos tenemos dones. Amén. Hay ministerios. Según Efesios hay 5, ¿no? Profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Qué más? Ya con sus ministerios aquí. Pero falta uno. Los 5. Apóstol. Lo enseñé muchas veces. Pastores, profetas, maestros, evangelistas. No. Repito de vuelta. Pastores, evangelistas. ¿Qué más? Apóstoles. 5. Después hay diferentes operaciones. Algunos tienen el don de ayudar. No lo van a ver en el púlpito, no lo van a ver quizás predicando, pero son como el Boy Scout, siempre listos para ayudar. Hay algunos que tienen el don de asistir a los enfermos. Son dones eso. ¿Cuánta gente es misericordiosa para ir a hospitales, para ir a las cárceles, para ver personas que están privadas de libertad? Es un don también. O los dones te los da el diablo. No, todo lo da Dios. Hay gente que tiene el don, por ejemplo, ¿de qué? Del arte. Son buenos cantantes, buenos pintores, buenos músicos, qué sé yo. Hay el don de la enseñanza, el don de la sanidad. Los médicos tienen don de sanidad, pero no porque oran por los enfermos, sino porque Dios les dio la facultad de ¿qué? De estudiar y ser sensibles para eso, porque si no tenés el don y el llamado, hay algunos que ven una agujita y un poquito de sangre y se van para atrás, se desmayan, ¿no? Pero el médico es como que está inmune a eso, porque tiene en su fibra un don de sanar. El enfermero, la enfermera que está muchas veces a merced del paciente, sí, son dones. El docente tiene un don. Es decir, uno piensa que los dones son nada más que en la iglesia, pero mucha gente tiene dones. Ahora, el punto es que muchos tienen dones y no saben de dónde provienen. Es otro tema. Pero bueno, hay que enseñarles que Dios es el dador de vida. Jesús se enojó y perdió la paciencia. Esto no es un pecado, es una naturaleza. Jesús era, dice la carta a los hebreos, era igual a nosotros. ¿Amén? Amén. ¿O usted se lo imagina a Jesús, un ser espiritual, que nada le pasaba? No, la Biblia dice todo lo contrario. Menos en el pecado, se enojó, lloró, tuvo impotencia, tuvo hambre, tuvo soledad, sintió que Dios lo abandonó cuando dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me abandonaste? Y acá se enojó y le dijo: qué poca fe que tiene, se retó. Entonces, vemos muchas veces que nosotros tenemos un montón de defectos, pero Dios, a pesar de tus defectos, te usa. Decía una vez un pastor: Dios no llama perfecto, sino que perfecciona a los que llama. Es un proceso. Y se va a llevar toda la vida, pero es un proceso. ¿Amén? Amén. Pablo, si usted lee la carta de Pablo, Pablo tenía su carácter, Pedro tenía su carácter. Pero sin embargo eran vasos, eran instrumentos en la mano de Dios. Y reprendió Jesús al demonio, y cuando salió el muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Es decir, Jesús, ¿cómo lo libera? No hace un ritual exorcista, no hizo una cosa, una convocatoria,
No estuvo zapateando y peleando y gritando como algunos que están 20 horas peleando para mí. Le dio una orden, le dijo, ¡salí! Y el demonio se fue. A veces nosotros pensamos que las muchas palabras vamos a conmover a Dios. Jesús dijo, no por decir muchas veces Señor, Señor, mi Padre los va a escuchar. El tema es estar conectado. ¿Vieron cómo me van a entender? Como el Wi-Fi. Sí. Ustedes entran en un lugar y aparece el celular, suena, hay un Wi-Fi. ¿Qué hay que hacer? La clave. Una vez que pones la clave, te conectás con el módem. Bueno, eso es la conexión. El Wi-Fi no hace, ay, ahora te pido, Señor, te clamo por la Santa Big Day y todo el sistema operativo del mundo que me conecte. No, se conecta solo porque está programado para conectarse. Monterrey. Es así. Dios es igual. Si vos estás conectado con Dios, Dios te da la facultad de hacer las cosas. La pregunta será, muchas veces no estamos conectados. Estamos desconectados. Y esto es un ejercicio. Hay que conectarse todos los días. Orar todos los días. Me van a escuchar acá esto decirlo y lo voy a decir hasta que el Señor me lleve. Todos los días hay que orar, todos los días hay que leer la palabra, todos los días hay que tener comunión con Él. Amén. Estás en el baño, estás bañando, Señor, gracias por esta agüita que me está mojando. Estoy comiendo, gracias, Señor, por esta comida que estoy comiendo. Señor, gracias por lo que no tengo nada, pero igual te bendigo. Sí, no dejemos de dar gracias, dice la palabra. Conexión. La fe no es todo. La oración y el ayuno es igual a preparación. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Ahora que está el superclásico, donde los dos equipos, que no los voy a nombrar para que no haya problema acá, pero todos saben de qué hablo, bueno, ningún jugador sale a la cancha si no se prepara. Ningún deportista triunfa si no se entrena. A veces somos cristianos raquíticos, aunque estamos re gorditos, pero raquíticos espirituales, porque no tenemos vida de oración. ¿Y saben cómo el diablo nos da vuelta como una tortilla? Porque él no descansa. La palabra dice que él es como un león que siempre está ahí para devorarnos. Necesitamos una vida de fe. Acá termino. La fe hay que desarrollarla. La fe es la certeza de lo que no veo y la convicción de lo que ya no tengo y lo declaro. Vamos a declarar ahora, por fe, no el lunático que tenemos afuera, sino el que tenemos adentro. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestras heridas y que nos dé aquello que necesitamos. Algunos quizás necesitan cosas materiales, está bien. Pero tengamos fe. Tengamos fe. Dice Santiago, y esto lo voy a predicar el domingo, que el hombre inconstante es, el hombre de doble ánimo es bipolar, es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Porque nunca termina nada, porque nunca se proyecta en nada. Se maneja por estímulos. Hoy hace una cosa, mañana hace otra. Y lo contrario a eso es la perseverancia. Ser constante y darle y darle y darle. En un momento Dios va a abrir la ventana de los cielos y nos va a bendecir. Ninguna profesión es express. Usted escuchó que un médico se recibió por internet en 5 clases. ¿Cuánto tiene que estar en la facultad estudiando? Toda la vida lleva esfuerzo. Toda la vida lleva esfuerzo. Y muchas veces hay privaciones por ese esfuerzo. Por eso es importante tener fe y decir, Señor, yo hasta que no tenga esto, no sé lo que usted está pidiendo, yo sé lo que yo necesito. Hasta que no tenga esto, hasta que estos objetivos no se den en mi vida, no voy a parar. No voy a parar. Y por ahí los objetivos son únicos tuyos. Tus objetivos no son los míos, pero todos tenemos objetivos, todos tenemos metas. A algunos quizás les falta, quisiera tener una casa propia, qué sé yo. Está cansado de alquilar. Otros quisieran tener un trabajo mejor. Otros quisieran, no sé, cada uno sabrá. Pero la perseverancia. Vimos el domingo resultados de la perseverancia de la oración. Esos son frutos. Amén. Y los frutos hay que valorizarlos.
Dios responde. ¿Cuánto oramos por cierta persona y hasta que Dios nos la trajo? Pero la perseverancia. Amén. Vamos a ver, cierre sus ojos y visualice, tenga en su mente aquello que necesita en este momento que se mueva en el mundo espiritual y que Dios empiece, si no empezó, a trabajar. Y si está trabajando, sigamos en esta brecha, teniendo paciencia, buscando esa revelación. ¿Cuáles son los motivos que necesitas en este momento para que se cumplan esos objetivos? Esas metas que no pudiste lograr. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la mostaza es algo muy chiquita. Dirías a este monte, muévete, y el monte se va a mover. Señor, estamos aquí como iglesia. Quizás muchas veces hemos fracasado como los discípulos. Muchas veces, Señor, no dimos cierto. Probamos una cosa, probamos otra. Y parece que nuestra vida es ser degustador de circunstancias. Pero ahora, Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos abra la mente y el corazón. Y aquellas metas que parecen inalcanzables, la empecemos a visualizar. Quita de nosotros toda queja, Señor. Perdónanos por las veces que fuimos quejándonos a ti, Señor, a la vida. Ayúdanos, Señor, a tener alegría en el corazón. A no movernos por vista, sino por fe. En este mundo, Señor, que no podemos palpar, pero que lo podemos tocar con el corazón. Empieza a moverte, Señor. Empieza a moverte, Señor. Muévete, Señor. Quédese en el banco, yo voy a ir a ustedes, siento administrarlos en esta noche. Pero no se mueva, siga orando. Pastora, venga por favor acá. Siga